San Juan 2:1. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Padre Santo, te pedimos que tu palabra hoy sea vida en nosotros. Danos luz, entendimiento, y permite que tu palabra sea como espada de 2 filos y que penetre y divida lo que tiene que dividir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje, narrado por el evangelista Juan, vemos que es el inicio del ministerio público de Jesús. Días atrás había sido Jesús bautizado por Juan Bautista y estaba comenzando su ministerio público. Es decir, a partir del bautismo en agua, él se empezó a manifestar abiertamente. Nosotros somos llamados a manifestarnos hoy abiertamente. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Pero Jesús tenía el mandamiento de durante 30 años estar quieto. Llegó la hora. Y hubo una fiesta, una boda, en Caná de Galilea, al norte de Jerusalén. Estaban allí sus discípulos, no sus apóstoles, porque aún no había elegido sus apóstoles. Todo comenzaba. Unos cuantos le seguían solamente. Y su madre, María, le dijo: no tienen vino. Aleluya. Gloria a Jesús. Esta frase o expresión de María da la impresión de que María conocía que su hijo tenía un poder especial. Parece que la implicación no era de que sacara plata del bolsillo y comprara vino, porque Jesús era pobre. Pero ella conocía muy bien a su hijo y el poder de Dios que reposaba sobre él. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesús fue un poco brusco en la respuesta del verso 4. Jesús le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, cualquiera puede decir: ay, ese Jesús sí es agrio. O ese Jesús sí es brusco. ¿Cómo le responde a la mamá? Y le dice: aún no ha venido mi hora. Lo dijo abiertamente. Porque él no se sujetaba a su madre, sino que antes se sujetaba al Padre Celestial. Sin embargo, él quiso hacer este milagro, porque él venía con ese propósito de demostrar que era el Hijo de Dios. Muchas personas tergiversan
pensando que todos los cristianos hacemos 20, 40, 50 milagros. Y muchos quieren hacer toda una sinfonía, un espectáculo, tratando de parecerse a Jesús en cuanto a los milagros. Pero déjame decirte que nadie puede superar los milagros que hizo Jesús. Ahora, más que todo los milagros de Jesús de sanidad, los milagros en la naturaleza, las liberaciones eran con un propósito especial: probar que él era el Hijo de Dios. Él venía a demostrar con palabras y con poder que él era el Hijo de Dios, con el sentido de que pudiésemos creer en él. Aleluya. Él sabía que Dios le había ungido para ese propósito. Sin embargo, no entendemos bien por qué en el verso 4 Jesús le pregunta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, no me presiones, no me impulses a manifestarme antes de tiempo. Antes de tiempo, porque Jesús dice: aún no ha venido mi hora. ¿Mi hora de qué? Mi hora de manifestarse al mundo. Aleluya. Sin embargo, como cosa extraña, realizó el milagro de convertir el agua en vino. Moisés inició su ministerio público delante de Faraón a los 80 años de edad, transformando el agua en sangre. Y Jesús inicia su ministerio público transformando el agua en vino. Esto tiene un significado. Transformar el agua en sangre significa mucho dolor, sufrimiento, lo que el cristianismo trae consigo mismo. Pero cuando Jesús transforma el agua en vino, está como diciendo: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El vino es tipo del gozo. Y no estoy hablando de vino fermentado. Estoy hablando del producto puro de la uva. Porque Jesús nunca tomó vino fermentado. Jesús tomó el producto original de Dios y comió las cosas originales de Dios. Pero Dios, a través de Jesús, nunca apoyaría una borrachera. Pues la misma palabra lo dice. Jesús nunca se emborracharía, ni se tomaría unos tragos para sentirse un poco chévere. Porque eso es mentira, de que los que toman se sienten chévere. Es una gran mentira. El mundo está engañado. El vino, el alcohol y los whiskies y todas estas bebidas son parte de la destrucción del mundo y de la pérdida de inteligencia y razonamiento de los seres humanos. Porque la Biblia dice que cuando el hombre toma vino, habla perversidades, habla bobadas. Usted lo ha comprobado. Aquí muchos de nosotros estuvimos borrachos y hablábamos vascuencias, cosas locas, estupideces, dice la Biblia. Así que el vino embriagante no es nada bueno. Los mejores científicos dicen que el vino fermentado es un producto de degradación del original fruto de la uva.
increíblemente se ha probado que el vino fermentado es tóxico, es intoxicante. Es una bebida que no es el producto original como Dios lo creó. El producto original es jugo puro de uvas, mosto puro. Algunos pensarán que es natural, porque si yo cojo y exprimo unas uvas y las dejo ahí por varios días, se fermentan y me las tomo, natural. Pero no han tenido en cuenta algo, que después del pecado, el mundo entró en un proceso antievolución, o sea, en un proceso de degradación. Científicamente eso se llama un producto oxidado, o sea, todo se oxida, todo se fermenta en cuestiones naturales por el pecado. Nosotros envejecemos, nos estamos oxidando. No sé si usted ha leído que hay que tomar antioxidantes para tener la cara un poco menos vieja. Para no envejecer tanto, se toman antioxidantes. Hay gente que envejece más rápido cuando toma los alimentos inadecuados. Hay gente que come mucha grasa o come mucho licor o come mucha cosa no sana y se le ve en el rostro. Conocí a una nutricionista norteamericana de 65 años que parecía de 35. Nunca en su vida se había comido un pudín de mantequilla ni huevo, no había comido grasa y usted la veía, parecía de 30 años. El predicador que la entrevistó, un hombre de Dios, le dijo, bueno, no es prudente pedir la edad a una mujer, porque te puedes ganar una galletada. Pero en este caso yo sí lo voy a hacer porque es beneficioso dar tu testimonio. ¿Cuántos años tiene? Ellos 63, 65, no recuerdo bien. Más de 60. Yo, increíble, tu cara parece de 30. Y ella explicó la forma sana de comer desde niño. Aleluya. El predicador le preguntó, pero tú nunca te has comido un buen pudín, un pastel de chocolate. Y dice, nunca. Su rostro reflejaba la juventud. Es decir, su rostro se ha visto alimentado por antioxidantes. Los antioxidantes frenan el envejecimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay vitaminas que son antioxidantes, como la C, la E, el selenio. Son vitaminas antioxidantes. Hay sustancias antioxidantes también. Usted lo puede leer en Google. Busca antioxidantes naturales. Entonces nos oxidamos o nos envejecemos, que es lo mismo, por el pecado original. Aleluya. Moisés y Elías, desde que subieron al cielo, sus cuerpos no se han oxidado más. Y ellos están en carne y hueso y sangre, esperando venir para la tierra. Pero no se han envejecido más, porque sus cuerpos ya no están sometidos a la oxidación que hay en el planeta Tierra por el pecado de Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea, de igual manera, si tú coges un jugo de uva fresco y lo metes en tu nevera por 15 días, se oxida, se fermenta. Aleluya. Se fermenta. Gloria a Jesús.
Y para los buenos científicos, eso es un producto degradado del jugo puro de uvas. Alabado sea Dios. Es un producto intoxicante. Los mejores comentaristas científicos dicen, es intoxicante la bebida fermentada. No es un producto natural de la uva, no es un producto de Dios directamente, sino es un producto afectado. Es como decir que Dios hizo los ancianos. Dios no hizo los ancianos. Los ancianos los hace el pecado. Porque al pecar Adán y Eva, todos nosotros fuimos afectados por proceso de oxidación de las células. Aleluya. Pero si Dios quitara ese proceso de oxidación ahora, no envejecen más nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el siglo I había una forma de hacer jugo de uvas sin fermentar. Preparaban, exprimían el jugo de uvas, lo metían en una olla hermética, completamente hermética, y lo metían bajo tierra un tiempo. Lo sacaban y quedaba dulce por un año. No fermentado. Es una forma de huir del proceso de oxidación. Aleluya. Bendito sea Dios. Una cosa diferente es el yogur, que es algo fermentado, pero con bacterias buenas. Y que es beneficioso. Porque todo cristiano debe saber que hay bacterias buenas y bacterias malas. Aleluya. Las bacterias buenas son buenas para el estómago, ayudan a la digestión, limpian un río sucio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero las bacterias malas destruyen, fermentan, oxidan. Aleluya. Alabado Dios. Entonces tenemos que Dios no hizo el vino fermentado. De hecho, el vino fermentado es producto del pecado, porque el proceso de oxidación alcanza al jugo de uva. Entonces hay algunos que no piensan bien, dicen, no hermano, pero si yo cojo una panela, hago mi agua panela y la dejo que se oxide, que se fermente, y entonces la tomas a los 15 días, un guarapazo. Sí, pero no es el producto original de Dios. Está afectado por un proceso de fermentación que no es lo perfecto de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Un proceso de fermentación que sucede por el pecado. Pero lo de Dios es el jugo puro de uva dulce, el mosto. El mosto. Jesús transformó el agua en un jugo puro de uva. Quiero decirlo por la televisión. Jesús nunca tomó vino fermentado. Señoras y señores, el vino fermentado desagrada a Dios. Y conduce al país y al mundo a la destrucción mental y la destrucción de la economía también. Y frena la inteligencia del hombre, bloquea. La Biblia dice muy claramente que una sola copa de vino te bloquea tu forma de pensar. Te anula tu forma de pensar y vas a pensar como un animal. Lo dijo el rey Salomón y es palabra de Dios. Segundo, el vino del tiempo de Jesús era un vino que alcanzaba un máximo porcentaje de fermentación de un 6%. Hoy los vinos tienen un porcentaje de alcohol hasta un 15% y un 20% a través de los procesos químicos que no había en el tiempo de Jesús. Pero de todas formas, aunque tuviese un porcentaje pequeño de fermentación natural, emborrachaba. Y por eso dice la Biblia que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Tú sabes, te tomas tu copa de vino y te alborotas. Está claro. Que quieran justificarlo porque están atados
porque dependen de una copa de vino, dependen de una botella de whisky. Y la mayoría de personas atadas al alcohol dicen, no, pero una copa no. Lo que Dios condena es la borrachera, y siempre andan borrachos. Siempre llegan al restaurante, inclusive pastores o sacerdotes, y dan el mal ejemplo de pedir una botella de vino. Y entonces dicen que no, que lo que condena a Dios es la borrachera, y se coman 1, 2, 3 copas de vino. Y cuando salen del asunto, están ya más del lado del diablo que de Dios. Aleluya. Estos personajes, ya sea pastores o sacerdotes, están tan atados que no pueden ministrar nada bueno. Si yo no soy libre del poder del alcohol, no tengo nada que predicar. No debería predicar. Debería entregar el púlpito a una persona que tenga el fuego y el poder de Dios, y que tenga capacidad para abstenerse de la maldad. Dios nos pide mucho más que abstenernos de una copa de vino. Si vienes a la iglesia o por la televisión nos mira y estás tratando de justificar una copa de vino, estás por muy mal camino. Porque Dios nos llama a una vida de santidad. Y uno de los frutos del Espíritu es la temperancia, es decir, el dominio propio. Si no tenemos dominio propio, no podemos hablar de Dios. No podemos exhortar a nadie. Aleluya. Gente que depende de una copa de vino. Un pastor que viajó a Europa y tuvo una reunión de líderes, pastores, preguntó antes de comenzar a predicar cuántos ministros se oponían abiertamente al licor. Se extrañó que se levantasen tan poquitos pastores. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay unos que se oponen al vino, pero toman a escondidas. Pero la mayoría no se opone, porque están atados, esclavos. No son capaces de entrar a una fiesta sin tomar, sin beber. Se dejan acomplejar por las cosas de este mundo. Mira, un gran porcentaje de personas que cede ante el pecado lo hace porque no tiene carácter, porque se acomplejan que le diga que no toma, porque se acomplejan y no tienen personalidad. Aleluya. No quieren confesar públicamente que ellos deben andar en santidad. No tienen autoridad, aleluya, para decirle a las personas que no beban, que una sola copa de vino es demasiado licor. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús en esta fiesta vio que habían 6 tinajas de piedra para agua. Lo más probable es que ellos estuvieran bebiendo vino fermentado. Pero cuando Jesús hizo el milagro, ellos sintieron que era diferente. Sintieron que era otra cosa. Y dijeron, pero has reservado el buen vino hasta ahora. Sintieron que era diferente, efectivamente, porque no era un vino fermentado. Era un jugo puro de uvas, que era una bebida muy común en Israel en ese tiempo. Aleluya. Era una bebida muy usada en Israel. La palabra en griego utilizada aquí, cuando dice que Jesús transformó el agua en vino, en el verso 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, la palabra vino, escrita aquí, viene del griego oinos.
Lógicamente las personas en su rebeldía dicen, no, ahí dice vino. Pero en el griego corresponde a la palabra oinos. Y oinos tiene diferentes significados. Oinos significa al mismo tiempo jugo de uvas puro, mermelada de jugo de uvas, almíbar, y también significa vino fermentado. Así que si nos vamos al griego sin discernir el contexto bíblico, tendríamos que decir que la palabra oinos no nos da la total revelación. Amén. Porque utilizando solo la palabra oinos podría ser vino fermentado o jugo de uvas puro, mosto. Aleluya. Pero el contexto bíblico es el que finalmente nos muestra que Jesús no podía haber transformado el agua en vino fermentado, porque hubiera cometido un gravísimo pecado. Porque eran 6 tinajas de piedra para recoger agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Este rito de la purificación de los judíos era un rito que ellos comenzaban a practicar de la tradición oral en Israel. Estas 6 tinajas de piedra, queridos hermanos, hacían un total de 150 galones. No estamos hablando de 150 litros, 150 galones. Aleluya. Lo cual quiere decir que si esa agua fue transformada en vino fermentado, Jesús estaba patrocinando una borrachera. Porque con 150 galones se emborracha mucha gente. 150 galones. ¿Cuántas botellas de vino no habrá ahí? Aleluya. Aleluya. Estaría violando su misma palabra.